por mujeres, pero es para toda la congregación, para que ustedes puedan conocer tanto como los varones y los niños cuál es el sentir de la mujer. Es la misma palabra de Dios, solo que es revelada. La palabra es revelada por el Señor. Y en este servicio tan especial de agradecimiento, es un servicio, estamos ya llegando, estamos en el mes de acción de gracias. Nosotros siempre, como les digo, pasamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fiesta en fiesta, porque la razón de nuestra felicidad, la razón de nuestra alegría, la razón de nuestra gratitud, la razón de cada una de las fiestas es Jesucristo, quien murió por nosotros. Y eso merece toda gloria y honra. Y démosle un aplauso al Señor, que Él es el que nos tiene acá, que nos ha permitido y nos ha puesto el querer y el hacer. Y como siempre, me dice, ¿y de cuál mujer vas a hablar? Me dice el pastor. Hoy vamos a hablar de una desconocida y solo la vamos a mencionar para ejemplificarla, para que vean también que así como hay hombres de valor, esos capitanes del evangelio, esos hombres que dieron la vida por el evangelio, por llevarlo hasta lo último de la tierra, y como lo seguimos haciendo aún en día, de una mujer desconocida vamos a hablar. Y esa mujer, el Señor dice que no la identifica. No vamos a buscar la cita bíblica, solo le voy a parafrasear qué es lo que nos dice el Señor sobre ella, que es una mujer que dice que le ungió a Jesús sus pies con perfumes. Y, no dice, y hace una aclaración allá en Marcos 14, 3, 9, que con perfumes costosos, dice. Jesús no, lo que elogió fue la acción de esta mujer, la acción como un acto hermoso de gratitud, un acto de adoración para nuestro Señor Jesucristo en gratitud a Él, un acto que posiblemente para muchos digan, ella posiblemente tenía mucho dinero y no le costó, pero el Señor muchas veces, así como aquella mujer pobre que llevó monedas a darlas al templo, ella fue una muestra de gratitud, pero esta mujer dice que la Biblia es una mujer que no la identifica, solo habla que es una mujer que ungió a Jesús y lo ungió con perfumes costosos. Dice, es un acto y un ejemplo de gratitud y de adoración que nosotros tenemos que tomar. Cada uno le adora y le alaba de la manera que más tiene a bien, como el Señor le toca su corazón. Damos gracias por esa bendita alabanza que sí nos llena el corazón, que cantó hermano Elio, agradecimiento con la alabanza que tocaron las hermanas, porque por agradecimiento le servimos, por agradecimiento le honramos, le adoramos, estamos acá agradeciendo al Señor, pero también por el poder de su amor. Ese es el que nos levanta. Dice que estábamos caídos en el lodo cenagoso, pero Él vino y nos puso al lado de los príncipes, y yo no me canso de hacerles esa comparación que dice la Biblia, que Él nos puso al lado de los príncipes para que nosotros podamos volar como el águila, tanto mujeres como hombres. Así es que esa es el ejemplo que traigo. Hay muchas mujeres de la Biblia, hay muchas que hemos estudiado y usted puede buscarla a través de la palabra de Dios, pero hoy vamos a hablar de los actos de gratitud. Y busquemos la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Y qué nos dice la palabra sobre los actos de gratitud? Vamos a ver qué es lo que requiere el Señor de nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:16. Si lo tiene, me dice un amén. Si no tiene la palabra de Dios en sus manos, puede verlo por medio de las pantallas. Bendita tecnología que nos pone al día y podemos en todo tiempo leer su palabra y gozarnos de ella. Y nos dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu,
No menospreciéis las profecías. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, a esta hora, porque sos tú, Padre bendito, hablando el corazón de cada uno, porque eres tú, Señor, revelando tu palabra, Señor, según la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Padre bendito, que seas tú, Señor, consolando, que seas tú, Señor, dando ese consuelo a cada uno de los corazones, que seas tú, Padre bendito, dando sanidad a cada cuerpo, que seas tú, Señor, el proveedor, que seas tú, Padre bendito, llevando esta bendita palabra a cada uno de los corazones. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, y yo escogí este texto porque nos comienza con algo que nosotros todo el tiempo tenemos que estar alegres. Y nos dice, estad siempre gozosos. Y al estar gozosos nosotros es mucho más fácil y mucho más afalible el poder ser bondadosos, poder dar gracias, porque algunas veces nosotros no damos gracias y mucho se ve que decimos que es el idioma que los niños solo dicen sorry, pero decir disculpe o decir lo siento no es lo mismo que dar gracias. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a las personas que amamos y nosotros primeramente decir gracias. Dice el Señor, estad gozoso siempre. Y el estar gozoso es una de las actitudes que nosotros tenemos que tener de agradecimiento por todo. Orad sin cesar, nos dice también. Dad gracias, nos dice luego, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para usted y para conmigo. El practicar la gratitud es obedecer la voluntad de Dios. Pero a menudo la naturaleza del hombre, el pastor nos dice siempre que ¿cuál es la naturaleza del hombre? Pecaminosa. Entonces el hombre lleva en sí la ingratitud. Los niños, si usted puede ver, casi siempre en mi país dice echar zancadilla, que le hacen así, vamos corriendo y el pastor siempre se goza cuando ve a los niños, porque no solo en iglesia, en todas partes los niños, ellos tratan de quizás llamar la atención, pero todos llevamos esa ingratitud dentro de nosotros. Cultivar la gratitud en cada uno de nosotros es esencial. Tendría que ser algo que nosotros como hijos de Dios llevarlo intrínseco y tendría que ser uno de los valores principales que nosotros día a día tener en nuestra casa, si tenemos hijos todavía, un valor a la semana, un valor al mes y un valor que pueda cultivarlo y practicarlo. Yo recuerdo a mi hija mayor, no podía hablar, pero le enseñamos que tenía que guardar compostura, porque íbamos a la iglesia y ella en ese lugar al principio no había escuela dominical. Entonces siempre le enseñamos desde chiquita cómo ir vestida y que tenía que guardar compostura. Cuando ella fue creciendo, ya como a sus 3, 4 años, ella solo le costaba decir esa palabra y decía, guarda competura, les decía todas. Y hoy cuando le decimos y encontramos un video ahí que estaba en escuela dominical, diciendo, guarda competura, y era la compostura. Pero son pequeños valores que yo les pongo de ejemplo, como usted sabe cuáles son los que usted lleva día a día y le va enseñando a cada uno de sus hijos. Pero la gratitud, el dar gracias, si se le cayó algo en la casa o cuando usted le sirve la comida o le da un vaso de agua, que diga gracias. Ese es un valor agregado que se debe de cultivar desde la casa. La gratitud, porque es el principio de lo que nosotros damos fuera, es un principio de lo que Dios nos ha dado, porque el Señor nos da la gracia común a todos, porque hace salir el cielo, hace salir el sol, nos da el aire para buenos y malos, que es una gracia común. Mas Dios quiere que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a expresar gratitud. La gratitud, como les dije, es un valor fundamental, tanto como secularmente, tanto como para la sociedad, más para los hijos de Dios. La gratitud es algo que nosotros lo tenemos que tener dentro de nosotros, que tiene que ser espontáneo. La gratitud nos lleva a la felicidad. Si una persona es agradecida, nunca anda amargada. Nunca anda quejándose, nunca anda murmurando, porque la misma gratitud, cuando usted le agradece a Dios con lo poquito que usted tiene, con lo mucho que tiene, en lo poco me fuiste fiel, dice, en lo mucho te pondré, nos dice el Señor. Entonces eso nos lleva a la felicidad.
Y como les digo, es un valor que ya lo llevamos dentro y es mucho más fácil el nosotros poder compartir con otras personas la gratitud, el poder dar gracias por cada acto. Algunas veces para algunas personas no son actos significativos, pero para cada uno tienen diferente valor. Pero el Señor nos manda a dar gracias, dice, por todo, en todo. Así es que la ingratitud no es algo que los hijos de Dios tenemos que cultivar. La ingratitud no es algo que nosotros tenemos que llevar por el camino, porque la ingratitud nos trae quejas. La ingratitud nos trae crítica, nos trae murmuración, nos trae muchas cosas, nos trae raíces de amargura, porque algunas veces por la ingratitud de alguno uno se siente mal y quizás no aclaramos las cosas y queda esa espinita. Pero, ¿y qué nos dice el proverbio de la ingratitud, hermana? El proverbio 17:13 nos dice, se los quiero leer en la versión del lenguaje actual, que nos dice, el que da mal por bien, esta es la versión 60, el mal por bien no se apartará el mal de su casa, dice la versión que nosotros todos compartimos acá y la que nos ponen en las pantallas. Pero el lenguaje actual me llama la atención, que dice, al que es mal agradecido, siempre le irá mal, porque siempre anda de mal pensado. Siempre, como él es mal agradecido, considera que todas las personas están pensando mal. Considera que todas las personas son mal agradecidas. Entonces, el Señor en su bendita palabra nos está aclarando y nos está exhortando que nosotros tenemos que tener ese valor intrínseco de la gratitud dentro de nosotros. Los que tenemos crianza, tutela o de alguna persona o de un ser amado, debemos de incluir esa esperanza, esa gratitud que les acabo de mencionar, el mencionar día a día. Qué bonito que en su casa, si usted le sirve algo o recoge algo, aunque esté en su casa, usted tiene que decir gracias. Pero algunas veces, la vez pasada estábamos en un lugar y a alguien se le cayó un billete y lo recogió el que estaba a la par, que era familiar, y le dice, es mío. Y le dice, no, le dice, el dinero no tiene dueño, le dice, estaba en el suelo, pero es que se me acaba de caer y tenía la cartera. Bueno, le dice, fue lo contrario, le dice la persona que, gracias, le dice, y ya se quedó pensando, no, es tuyo, le dice. Y entonces son parte de los valores que nosotros tenemos que tener y que tenemos que cultivar, porque algunas veces nos llevan vergüenza, nos traen vergüenza a nuestra vida. No importa la temporada en la que nosotros nos encontremos, no importa su edad, no importa su sexo, si usted es un niño, si es un joven, un adolescente, o es una persona mayor como su servidora, que ya tiene sus años y quizás por eso yo ya me fijo en más detalles y tengo el tiempo de fijarme en todas esas cosas. Pero el Señor quiere que la gratitud nos brinde razones, la gratitud nos lleva a tener razones para dar gracias, valga la redundancia, que cada vez que usted ve una acción, no piense mal, sino que vea que es algo que el Señor ha puesto en su vida, porque a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito. Algunas veces no nos gusta lo que está pasando, pero el Señor posiblemente nos está apartando de algo malo. El Señor quiere que nosotros podamos vivir esas temporadas, algunas veces de tempestad, algunas veces temporadas que no son muy buenas, pero el Señor las usa para que nosotros aprendamos a dar gracias en lo poco, en lo mucho, en la adversidad, en todo aquello, en la sobreabundancia que el Señor nos manda. Y el Señor nos pide que esa gratitud sea una gratitud eficaz. ¿Y por qué eficaz, hermana? Porque cuando nosotros tenemos una gratitud eficaz, nos ayuda a que nosotros podamos seguir la palabra de Dios, podamos seguir las reglas que el Señor nos manda en la palabra de Dios, podamos cumplir sus ordenanzas según la palabra de Dios. ¿Y en dónde? ¿Solo en iglesia? No, en todas las áreas de nuestra vida, porque algunas veces nosotros queremos que la palabra la adaptamos a nuestra vida y el Señor no nos manda eso. El Señor nos manda a que nosotros sigamos y obedezcamos la palabra de Dios, como nos decía, que no
menospreciéis la profecía. ¿Y cuál es la profecía, hermana, en estos tiempos? La palabra de Dios, que es la que se nos revela de la palabra, de este bendito libro a nuestros ojos. Cuando usted lee, cuando usted repite, está escuchando, está viendo. Dicen que aprendemos doble, triplemente, porque cuando nosotros leemos la palabra, no solo escuchamos, sino que vemos, pronunciamos, leemos y se hace ese rema. Y ese rema se vuelve en nuestra vida porque nosotros ya no somos solo oidores de la palabra de Dios, sino que somos hacedores de la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, ¿qué más? Algunas veces no tenemos ni que leerle las porciones bíblicas a nuestros hijos porque ahí estamos predicando la palabra de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. La Biblia también nos enseña a ser agradecidos y nos permite enfrentar cuando tenemos esas necesidades con optimismo, no tristes. Algunas veces cuando estamos en ayuno y decimos, es que estoy en ayuno, nosotros algunas veces vamos a ver a mi mamá y el día lunes y ella siempre que coman algo y nosotros solo nos volvemos para llevarle, digo yo, por no despreciarla porque se enoja. Y me dice mi esposo, quizás nos quería hacer caer. No, se le olvidó, le digo, porque ella no comió, le digo yo. Entonces el Señor a veces venimos de trabajar y andamos con una gran hambre, pero el Señor, bueno, para nosotros sí es algo... el guardar el ayuno, el estar orando, el andar, ¿verdad? No mostrarse deprimido porque tenemos que mostrar una cara de alegría, dice el Señor, cuando estamos en ayuno. Entonces nosotros tenemos que tener esa paz interior, brindar esa calidad de vida. Cuando nosotros estamos teniendo fe, cuando nosotros estamos teniendo optimismo, podemos enfrentar mejor todas las adversidades. La gratitud nos hace, como les dije, más eficaces, porque nos ayuda a seguir las reglas de la palabra de Dios. Nos ayuda a someternos tanto en nuestro trabajo, en nuestra casa, porque me imagino que en su casa tiene reglas. Cada uno tiene diferentes reglas y sabe cómo lleva su casa, pero como también en nuestro trabajo nosotros nos adecuamos a las normas que están en nuestro trabajo, así como en la casa de Dios. ¿Cuánto más no en la casa de Dios, que siempre son las reglas y no son reglas que el pastor se saca de la manga, sino que vamos actuando y vamos normándolo de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad que el Señor ha dejado en su bendita palabra. Pero la gratitud, el obedecer, el someternos a la palabra de Dios, eso nos ayuda a tener una paz interior, a estar en paz con Dios, porque antes, dice el Señor, ¿cómo estábamos? Enemistados con Dios, porque había algo que nos separaba de Dios. ¿Y qué era lo que nos separaba de Dios, hermana? El pecado que mora en nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, nos ha limpiado con su sangre preciosa y nos ayuda, y no solo nos limpia, sino que nos limpia, dice, y nos quita toda maldad, para que nosotros podamos perseverar y acercarnos al trono de Dios, y nos quita esa enemistad que teníamos para con Dios, y esa es parte de la paz con Dios. Nos llena de salud, salud física, salud emocional también, salud mental, que cuántos casos, yo no sé si usted se da cuenta, pero nosotros dicen que solo aquí se dan los problemas de salud emocional. Nosotros me quedaría toda la noche contándole los casos de salud emocional, pero uno así chiquitito. Una hermana llegó y teníamos una casa de oración, llegamos y su niño siempre no salía, estaba en el cuarto. Entonces le dice, ¿nos permites orar por tu hijo? Le dice el pastor, no, fíjate que mi hijo, él cree en otras religiones, le dice, no puedo. ¿Y no será que tu niño tiene algún problema? Le dice el pastor, no, él está bien, está perfecto y él va a su religión, porque es una religión. Ok, quedamos así. Al día siguiente, como a los 3 días o quizás más tiempo, le dijimos, hermana, ore por su hijo. Hermano, yo no necesito orar, yo estoy bien en mi casa está bien, yo estoy bien con mi esposo, con mis hijos, pero siempre había ese detalle. ¿Y saben qué pasó? Para no hacerles más larga la historia, hablando de salud mental, para que usted se fije en sus hijos, para que usted ponga cuidado en sus hijos. ¿Sabe? Su hijo estaba sufriendo de una depresión.
Y no solo de una depresión. Hoy hay drogas que se consumen sin que usted pueda sentir olor, sabor, ni nada. Y su hijo estaba drogado. Y en una de esas dice que tuvo un éxtasis, salió corriendo y tomó Lagnate. Sí, Lagnate es algo que no sé si estoy diciendo bien la palabra, pero es algo que se le pone a las plantas que dicen que es mortal. Y que cuando llegó ella con el doctor, cuando llegó a la ambulancia ya no hubo vuelta atrás, le lavaron los intestinos, todo, pero estaban deshechos. Y algunas veces nosotros decimos, no, es que mi hijo así es de tranquilo. Es un pequeño paréntesis para que nosotros pongamos cuidado. Demos gracias a Dios por cada uno de los hijos. No dejemos de orar como nos dice Tesalonicenses. Orar sin cesar, orar por aquellas personas que vemos, le vemos algo extraño. Nosotros conocemos bien a nuestros hijos, a nuestros seres amados. No esperemos a orar por lo que ha pasado, sino que hagamos oraciones preventivas. La gratitud nos brinda felicidad, pero no vamos a poder. Bueno, por lo menos las madres no podemos tener felicidad si vemos que uno de nuestros hijos está pasando tribulación, si vemos que uno de nuestros hijos está triste. Dicen que la mamá y los padres son tan felices como el más triste de sus hijos. Y nosotros como padres tenemos una poderosa arma, ese poder del amor de Dios, así como decía esa hermosa alabanza, ese poder que es el que nos levanta, que tenemos a quien correr, que es nuestro pronto refugio, nuestro libertador, quien nos guarda, quien nos protege y quien nos ayuda a que nosotros podamos seguir en Cristo y bajo esa voluntad de Dios. La felicidad que viene de la gratitud, no podemos, la felicidad viene de la gratitud y no la gratitud de la felicidad, y no la gratitud de la felicidad. Muchos dicen, no, yo siempre ando feliz, por eso yo le doy gracias. Y como les decía hace un momento, muchos dicen, sí, lo siento, sorry, aquí los niños muchas veces, pero nunca dan gracias. Y hay que ser, como tener dirección, hay que saber enfocarnos por qué estamos dando gracias, dar gracias con inteligencia. Porque no la felicidad viene de la gratitud y no la gratitud de la felicidad. La gente agradecida es la que logra ser feliz en la vida. ¿Por qué? Porque da gracias por todo. Y no es que seamos conformistas los hijos de Dios, sino porque hemos aprendido a vivir en la alegría, en la tristeza, en lo mucho y en lo poco. Así es que nosotros recuerden, tenemos que ser agradecidos y cuando somos agradecidos, la felicidad está en nuestra vida. Es algo que nos llega por añadidura. La gratitud nos lleva a encontrarnos y a encontrar la mano de Dios en nuestra vida, la mano de Dios en cada uno de los pasos que nosotros damos en nuestra vida. La gratitud es parte esencial de nuestra vida espiritual y personal. Es lo que sin duda nos lleva a ese camino de felicidad, a ese camino que esta patria hermosa, la cual nos ha acogido, nos dice que tenemos derecho a buscar la felicidad, y está ahí en la Declaración de Independencia. Pero nadie puede llegar a esa felicidad si no es con Cristo Jesús, si no es con el agradecimiento a Cristo Jesús, esa paz interior. Por eso yo quiero presentarles esta noche 4 formas prácticas que podemos materializar en nuestra vida. Y son 4 formas prácticas de gratitud y que la palabra de Dios nos dice y nos da los pasos a seguir y la clave, yo le diría, a la felicidad. Aunque yo le he llamado con el tema actos de gratitud. Y el primero acto de gratitud es traer a la memoria las bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida. Reconocer que es su mano la que nos guía y nos protege. Muchas veces nosotros tenemos muchos recuerdos, muchas memorias, pero simplemente como queremos sentirnos autosuficientes, no las traemos a la mente. Pero yo he traído el Salmo 136 porque la palabra de Dios nos hace un pequeño recordatorio y si lo tiene ahí vamos a leer la parte A de cada versículo para que recordemos quién es el que nos lleva de su mano.
reconocer que es su mano la que nos guía y nos protege. Que traer a la memoria es algo que el Señor nos ha llamado. Traer a la memoria cada una de las bendiciones que Él nos ha dado. Todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. Alabad a Jehová porque Él es bueno, dice. Y para siempre son sus misericordias. Tiene el Salmo 136. Si no, yo le voy a ir leyendo para que, por cuestión del tiempo, si no, usted sigue para que vea cuál es el mandato que el Señor nos dice. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová, alabad al Dios de los dioses, dice. No a todos, al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores, al único que hace maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, dice. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo grandes lumbreras, el sol para que se señorease en el día, la luna y las estrellas para que se señoreen en la noche, al que hirió a Egipto a sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Dice, todos nos encanta cantar esa canción. Echó a la mar, ¿verdad? Echó a la mar a quien lo perseguía. A quien jinete y caballo, dice, echó a la mar. Pero nos sigue diciendo, al que pastoreó a su pueblo, ¿por dónde? Por el desierto. Yo no sé si usted está pasando desierto o está en sobreabundancia. No importa o necesite una sanidad este día. Si Dios pasó a ese pueblo por el desierto, nos va a pasar a nosotros. Dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes, dice. Y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey de los amorreos. Así es que no vuelva a ver atrás a esos amorreos, a esas personas que siguen a esos amorreos. A Og, rey de Basán, y dio la tierra a ellos por heredad, dice, en heredad a Israel su siervo. Usted dice, yo no veo el día que el Señor me va a dar mi heredad. Yo no veo aquí, todo el mundo dice, en este país es muy difícil tener una heredad. Pero el Señor dice que ya dio esa tierra por heredad. Y algunas veces el pastor nos ha dicho, donde dice Israel, ponga su nombre. Y ese es su nombre. Y usted tiene que clamarle a Dios de Israel que Él ya prometió, que Él hará. Dice que Él ya dio esa tierra por heredad, dice. Heredad a Israel, su siervo. ¿Es usted un siervo de Dios? Dele gloria a Dios porque su promesa se va a cumplir. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Yo sí he pasado abatimientos desde mucho tiempo, desde antes quizás de conocer, después, y yo pienso que el Señor sigue probándonos y es una forma, yo le digo a mi esposo que es una forma que el Señor nos tiene alertas, que no nos quitemos esa coraza de fe, que no nos quitemos ese escudo, que no nos quitemos esa armadura de Dios, porque si usted se quita esa armadura de Dios, ya sea que se quite el yelmo o cualquier parte de la armadura, por ahí lo va a atacar el enemigo. Y siempre él dice que el diablo anda como león rugiente, no es el león rugiente, sino que anda bien a quién devorar y no vaya a ser usted que esté descuidado y que se haya quitado esa armadura. Pero el Señor dice que Él es, Él es 23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él ya se acordó de nosotros y seguirá acordando porque Dios no se baja de su trono. Los que nos movemos y algunas veces no estamos plantados somos nosotros, pero Dios está en su trono y Él no se ha movido y Él sigue siendo fiel. Y el 24 nos dice, y Él nos rescató de nuestros enemigos. No importa, 1000 caerán a mi lado, 10,000, 3,000 o los que sean, pero Dios ya derrotó a nuestros enemigos. Y dice, el que da
alimento a todo ser viviente. Su mano nos sostendrá, su mano nos sostiene y Él dará. Nunca pasaremos necesidad y dice que dejaremos herederos a los hijos de nuestros hijos. Dios es fiel y no se arrepiente porque no es hombre para arrepentirse. Dios es fiel y no importa cuál sea su necesidad, Dios le dará, dice, si es su siervo. Dice el 28, y leámoslo juntos, 28 nos dice, 26, perdón, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Dios nos dice que lo alabemos siempre. ¿A quién? Al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que nos dice al principio, al Dios de dioses, que es al que nosotros alabamos, que para siempre es su misericordia. Y por esa misericordia nosotros estamos aquí. Y por esa misericordia nosotros estamos en la casa de Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por esa misericordia que ese Padre bendito, ese Dios de dioses nos ha dado, ¿a quién? A su Hijo, a ese Hijo que murió por ti y murió por mí. ¿Para qué? Para que nosotros no pongamos en vano la palabra del Señor. El que nos ha dado salvación, no porque yo la merecía. La salvación viene por gracia inmerecida. Es lo que el Señor nos ha dado, que aún sin merecernos, Cristo murió por nosotros, por sus pecados, por mis pecados y por todo aquel que se arrepienta y quiera abrirle esa puerta de su corazón. Pero tenemos otro acto de actitud que es agradecer por adelantado. Esas son todas las cosas, inclusive hasta los del mundo agradecen por que Dios hizo el cielo. Hay muchos naturalistas que dicen porque Dios ha dado la naturaleza. Hoy hasta se casan con los árboles. Bueno, pero ese es otro punto. Pero el Señor nos manda a dar gracias por todo. Y ese es un nivel que todos lo hacemos, podríamos decir, los básicos. Pero el Señor nos manda a dar gracias por todo. Y el otro acto de gratitud es agradecer por adelantado. Agradecer por adelantado es creer por fe. Es creer que Dios cumplirá aquello que le estamos pidiendo, que Dios cumplirá sus promesas, que Dios cumplirá esas bendiciones que vienen, que no las veo, pero que vienen en camino, esas bendiciones en futuro, esa petición del corazón que estamos pidiendo para con nuestros hijos, esa petición que quizás la estamos pidiendo para nosotros mismos, pero algunas veces no la decimos. Hermosa administración porque nos hace entrar siempre a la presencia de Dios y concentrarnos en cada una de las peticiones. Y si usted tiene peticiones por intercesión, gloria a Dios y póngalas el día lunes en ayuno y oración. Pero dice que agradecer por adelantado es un acto de gratitud. Es un acto de gratitud y Santiago nos lo describe así. Pero pida, nos dice, con fe. Eso nos dice Santiago, pero nos da una condicionante. No dudando de nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Yo creo que todos hemos estado en alguna ocasión en el mar, ¿verdad? Y máximo en los mares de nuestros pueblos, que las olas son inmensas y usted está aquí y cuando viene a ver está adentro, ¿verdad? Entonces dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, inestable. El que duda es inestable, que es arrastrada, dice, con el viento y echada de una parte a otra. Hoy estoy aquí, hoy estoy 10, hoy sirvo, mañana no sirvo, hoy estoy plantado en el Señor, otro día estoy en otra parte. Pero bueno, usted sabrá, cada uno tiene sus debilidades y usted la conoce y por esa es la que usted tiene que clamar día a día. Pero nos dice en el 7, no piense pues quien tal haga, quien esté inestable, que recibirá alguna cosa del Señor. Esa es una condicionante que el Señor nos pone. ¿Para qué? Dijimos en el servicio anterior que el Señor quiere que sembremos la semilla, luego que estemos plantados y luego la cuidemos, la reguemos. ¿Para qué? Para que pueda dar crecimiento esa semilla, esa palabra de Dios en nuestras vidas. Pero el tercer acto de gratitud es tener carácter.
Porque yo pienso que para estar y soportar una prueba, estar en el desierto y no ver, como dicen, la mía, debemos de tener carácter y otra cosa, que es convicción. Esto significa entregar el control a Dios. Cuando nosotros ya topamos, le decimos, Señor, te entrego mi carga, tú tienes el control. Ahí es cuando Dios está obrando, es cuando Dios está obrando en nuestra vida, confiados en su soberanía y aceptando que todo está donde, en mis fuerzas, en mi poder, en mis habilidades, en mi inteligencia, en mi capacidad. No, todo está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Aún en las dificultades, si usted deja las cosas en aquello tan difícil que ya le dijeron los médicos, le dijeron los abogados o le dijeron todos los asesores, porque para aquí todo hay un consejero calificado y certificado para cada una de las especialidades. Ya le dijeron, no, su caso no se puede, pero el Señor tiene el control. Es el momento en que nosotros pongamos eso que tenemos en las manos del Señor. Esto nos libera del orgullo propio, de la altivez y de aquello que algunas veces cuando estamos jóvenes nos creemos autosuficientes y algunas veces llegamos a la vejez y creemos que solo nosotros sabemos de la A a la Z, ¿verdad? Y que nadie más. Entonces el Señor quiere que nosotros entreguemos nuestras cargas a Él. Porque Hebreos 11:1 donde dice que estar totalmente seguros que Dios hará requiere carácter y convicción. Recibir y estar convencido que eso que todos nos dijeron que no, va a suceder. Eso requiere fortaleza. Y le digo, yo me gozo con los testimonios del hermano Eliú, porque yo no conocía mi situación física y tuve preeclampsia, y ya les he mencionado otras veces, y tuve diabetes estacionaria. Y me dijeron, por tu seguridad, le dijeron a mi esposo, tienes que evacuar a tu bebé, porque el niño es bien grande, por la misma diabetes hace que los niños sean macros, y son niños de 11 libras, y yo chiquitita. Entonces, ese fue lo que el Señor usó para plantar nuestra vida, para plantarnos en Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos estar este día aquí y seguir adelante, sin parar, sin ver atrás, sin ver quién cae a la derecha, sin quién cae a la izquierda, sin importar lo que pase. Dios nos concedió ese niño, que no era solo la petición de mi esposo. Mi esposo me decía, quiero un niño. Y mis hijos me decían, queremos un hermanito, pero que sea varón. Y Señor, ¿y yo cómo hago? Solo tú puedes hacer eso. Y para la misericordia del Señor, me dio el varón. Pero me dijeron que tenía que evacuarlo como a los 3 meses, 2 meses. Y nosotros ese día decidimos seguir. Estábamos ya en el Señor, pero he decidido seguir a Cristo, plantarme y servirle todos los días de nuestra vida. No como señores, sino como siervos del Señor. Y por eso nosotros, y como dice, no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás porque Dios es fiel y verdadero. Y de ese niño que estoy hablando no es de los varones mayores, sino que es de Abelardo Josué. Y a él no conoce el testimonio porque nosotros nunca quisimos como presionarlo para que él sirviera, sino que fuese el Señor quien llamara, porque quien da los dones, quien da los privilegios para que usted sirva en la casa del Señor, quien le pone el llamado es nuestro Señor Jesucristo. Él lo llama y dice que el que tiene su mano no lo va a soltar. Así es que nosotros esperamos que Dios lo llamara y que él decidiera su ministerio. Y para mí el día cuando lo estaban ordenando como ministro fue de gran gozo, y doy gracias a cada uno de los que estuvieron presentes apoyando su ministerio, y damos gloria a Dios, quien merece toda la gloria y toda la honra. Pero ese es un acto de gratitud, el ver que todos nos dicen no, pero que sí va a pasar, es un acto que requiere carácter y convicción, y eso solo el Espíritu Santo y con la ayuda de Dios se puede sobrepasar ese momento. Y el último acto de gratitud que yo les tengo es que no mucho nos gusta, porque todos queremos hacer mi voluntad, lo que a mí me gusta y como yo me siento cómodo, porque que vengan a perturbarme no me gusta. Y me dice, bueno, se lo voy a decir, es buscar la santidad y la plenitud
de Cristo. Eso nos lleva, para mí es otro nivel, le digo a mi esposo, porque el ya buscar usted la plenitud de Cristo, el buscar ser santo ante los ojos de Dios, buscar esa santidad nos lleva a un nivel avanzado de gratitud, le he puesto yo, a través de la búsqueda constante de una vida santa en el Señor, buscar qué es lo que quiere el Señor en mi vida, qué es lo que el Señor demanda de mi vida, dónde el Señor me ha llamado, y esto lo tenemos que hacer con alegría, a través de la búsqueda constante de una vida santa, y no es que vamos a estar tristes, con mucha alegría y gozo, que es lo que el Señor quiere en nuestra vida. En todo momento podemos experimentar la plenitud, y esa plenitud solo viene de Cristo Jesús. No hay gozo que le pueda dar el mundo. Ese gozo el mundo no lo da, solo viene del Señor ese gozo. Y Juan 3:3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, el que tiene esta esperanza es el que está confiado en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo, se esfuerza por ser bueno, se esfuerza porque no es fácil ser bueno, no es fácil purificarse, no es fácil decir a mi carne, yo así quiero. A mi carne siempre trata de imponerme lo que a mí me gusta, mas el Espíritu Santo usted tiene que dejar que le hable y que le permita ser grato a los ojos de Dios y no ser tropiezo para otros. Dios quiere que nosotros tengamos esa fuerza, esa fortaleza para poder ser buenos, a los ojos del Señor. Y en el versículo inicial nos dice Tesalonicense, no apaguen el Espíritu Santo que está en vosotros. Y nos habla luego de la profecía. ¿Cuál es la profecía ahora? Dijimos la palabra de Dios, que es la que nos revela y que nos va a revelar su voluntad. Nos dice, no, ni se burlen. Esta es la versión del lenguaje actual. Dice, no apaguen el Espíritu Santo que está en vosotros, ni se burlen de la palabra de Dios. Estas acciones nos alientan, y a mí principalmente, y espero que a usted también pueda edificarle y alentar su vida a vivir una vida de gratitud, agradable a Dios, recordando siempre las bondades de Dios y teniendo fe en sus promesas, entregando nuestro control, no el control del televisor, sino que nuestro control, el control de nuestra vida a Dios, buscando santidad. La gratitud, recuerde, es la clave para la felicidad. Es la clave para encontrar la paz, la alegría en todas circunstancias. No importa la circunstancia que usted está pasando. Y para que nosotros podamos decirle, bendice alma mía Jehová, es el Salmo 103, 1 y 2. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al Señor. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a dedicarle este tiempo al Señor y darle gracias porque Él ha sido bueno. Y no tenemos que olvidar ninguna de sus maravillas. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Hay tanto que hablar de tu gratitud, Padre Santo, pero en este momento no podemos más que agradecerte, Señor, de corazón. Nuestros corazones están llenos de gozo, de gratitud por esta oportunidad de estar juntos, Señor, de poder celebrar este servicio de acción de gracias en tu presencia, Padre bendito, y poder reflexionar de la importancia de la gratitud en nuestra vida, Padre Santo. Te agradecemos por las innumerables bendiciones que no podemos ni contarlas, por tu amor, Señor, por toda esa infinidad, por el poder de tu amor constante en nuestra vida, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a cultivar un espíritu de gratitud en cada uno, Señor, en todo momento, Padre Santo, recordando tus bondades, confiando en tus promesas, Papito Dios, que podamos ser personas que expresemos gratitud a otro, no solo con palabras, sino también con acciones que reflejen tu amor y tu luz. En este momento, Padre Santo,
queremos llegar a tu presencia, Señor. Y te agradecemos por esa obra que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Padre bendito. Que has comenzado con nosotros por la promesa, Señor, que tú nos perfeccionarás, Señor, hasta el día de Jesucristo. Hasta que el día que el Señor venga por nosotros o que estemos en nuestra presencia, Señor, nada impuro entrará a tu reino. Que nuestra gratitud sea un testimonio vivo, Padre Santo, de tu poder, de tu transformación en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te clamamos que derrames esa unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Derrames sanidad en los cuerpos, que derrames la petición del corazón de cada uno y pon gracia, Señor, y gratitud en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quedamos orando con hermana Kenia. Señor le bendiga. Vamos a cantar con el ministerio.